Él solo quería ser amado por lo que era. Así que fue a una cita a ciegas, sin revelar su identidad. Lo que no esperaba era enamorarse de verdad. Hola mis amigos y amigas, antes de comenzar esta increíble historia, dejen comentarios de dónde viene, ¿de acuerdo? Y recuerda darle like y suscribirte al canal. El cielo de Santiago parecía derretirse bajo el calor opresivo de aquella tarde de diciembre, mientras el lejano sonido de las bocinas se mezclaba con el discreto tintineo de las copas en el salón panorámico de la Torre Áurea. Leonardo Cáceres se ajustó la corbata de seda frente al espejo, pero al mirarse en su propio reflejo, no vio al hombre de las portadas de las revistas de negocios, ni al CEO, admirado por su capacidad visionaria. Lo que vio fue la figura solitaria de un hombre de 35 años, asfixiado por una rutina impecable y rodeado de personas que lo adoraban más por su saldo bancario que por su corazón. Se sentó en el sillón de cuero, miró la ciudad que se extendía a sus pies y suspiró, como quien carga el peso de una vida que, aunque llena de logros, parecía vacía. Estoy rodeado de gente, pero nunca me he sentido tan solo, se dijo mientras una sensación agridulce le oprimía el pecho. Esa noche, el restaurante más exclusivo de la ciudad fue escenario de otra negociación millonaria. Leonardo mantuvo el rostro serio mientras su socio y viejo amigo, Andrés Valdivia, hablaba con entusiasmo sobre fusiones y adquisiciones. Sin embargo, la mirada de Leonardo se perdía en las tenues luces y las parejas brindando en los rincones ajenas al mundo corporativo. De repente, sin poder contener el arrebato que le hervía en la garganta, soltó: «Andrés, no creo que ninguna mujer me mire sin pensar antes en el saldo de mi cuenta». Andrés, acostumbrado a las crisis silenciosas de su amigo, dejó la servilleta a un lado y lo miró con una media sonrisa, como si ya esperara aquella confesión. «Te das cuenta de que siempre te escondes detrás de este imperio que has construido, ¿no?». Leonardo se limitó a asentir mientras un camarero colocaba discretamente otra copa de vino delante de él, como si el alcohol fuera capaz de llenar el vacío que sentía. Andrés, reclinándose en su silla y cruzándose de brazos, decidió bromear. «¿Por qué no pruebas algo diferente? Una cita a ciegas, sin decir quién eres». Leonardo se rió, en un tono que mezclaba incredulidad y desprecio por la idea. «¿Una cita a ciegas? Andrés, ¿de verdad crees que alguien me mirará y no me reconocerá? Mi cara está hasta en una valla publicitaria». Andrés sonrió pacientemente. «No todo el mundo lee revistas de negocios, Leo. No todo el mundo vive en nuestro mundo de números y estatus. Quizás alguien que vive una vida sencilla ni siquiera sabe que existes». Leonardo permaneció en silencio, intrigado por la posibilidad que, hasta entonces, nunca había considerado. Y, mientras Andrés llamaba al camarero para pedir el postre, Leonardo permanecía allí, absorto, preguntándose si, en realidad, todavía podía ser amado, solo por lo que era. Esa misma noche, de vuelta en el lujoso ático que llamaba hogar, Leonardo se encontró de pie en el balcón, mirando las estrellas tratando de perforar el manto opaco de la ciudad. El viento fresco le acarició el rostro como un recordatorio de la libertad que parecía haber perdido con el paso de los años, atrapado en compromisos, contratos y apariencias. Durante largos minutos, dejó que la idea de Andrés se afianzara en su interior, hasta que, en un impulso poco común en su personalidad controladora, cogió el móvil y escribió un mensaje rápido. «Andrés, organízame una cita a ciegas. Solo tengo una condición: nada de sitios elegantes». Cuando presionó el botón de enviar, sintió una extraña mezcla de ansiedad y alivio. Tal vez, por primera vez en mucho tiempo, estaba dando un paso hacia lo desconocido, no como el CEO de Tech Global, sino simplemente como Leonardo. En las afueras de Santiago, donde calles empedradas se mezclaban con
pequeños negocios familiares y árboles que resistían el avance del concreto, Isabela Aránguiz pintó un mural con los niños del colegio público donde enseñaba. Las pequeñas y ávidas manos de los estudiantes deslizaban pinceles de colores por las paredes, creando figuras de sol, flores y sueños. Ella sonrió, animando cada rasgo con dulces palabras, pero a medida que el color se extendía por el cemento, una parte de ella permaneció gris, silenciosa, como una grieta que no podía cubrirse con pintura. Creen en todo, creen que el arte cambia el mundo. Ojalá pudiera volver a creer en eso, pensó mientras observaba a una niña dibujar cuidadosamente una mariposa azul. Su vida era una rutina sencilla, marcada por compromisos escolares, visitas a su anciana madre que vivía al otro lado de la ciudad y largas noches en su pequeño apartamento alquilado, donde el silencio pesaba tanto como la ausencia de alguien que le tomara la mano. Todos los días, después de salir de la escuela, Isabela caminaba 3 cuadras hasta la estación del metro, siempre cargando una carpeta de dibujos y el suave aroma de la pintura acrílica en su ropa. Los vecinos la saludaron familiarmente. La profesora de arte, siempre sonriente, siempre servicial. Pero lo que no vieron fue la soledad que, aún disfrazada de sonrisas, se anidaba entre sus libros de arte y las plantas colgadas en el balcón. A sus 29 años, Isabela ya había dejado de creer en romances de cuentos de hadas y promesas que sonaban demasiado dulces para ser reales. La experiencia le había enseñado que el amor a menudo conlleva exigencias, decepciones o intereses ocultos. Por eso, preferí la comodidad segura de las tardes con estudiantes y las noches acompañada únicamente de un té caliente y un buen libro. Hasta que un viernes por la tarde, mientras organizaba las pinturas en el armario del aula, recibió un mensaje inesperado de Patricia, su amiga de la infancia. Patricia era lo opuesto de Isabela, extrovertida, apasionada por las aventuras y una firme defensora de la idea de que la vida debe vivirse fuera de las 4 paredes de la vida cotidiana. Isa, necesitas conocer a alguien, aunque sea solo para reír un poco, decía cada vez que quedaban para tomar un café rápido. Ese mensaje no era diferente. Te espero el sábado a las 4 p.m. Será una cita a ciegas. No acepto excusas. Isabela soltó una risa ahogada, sacudiendo la cabeza con la expresión de quien ya predijo el resultado. Él respondió sin mucha convicción. No soy de esos, pero, bueno, una vez. En el fondo, sabía que necesitaba algo que la sacara de la rutina, aunque fuera solo para confirmar que su corazón aún latía más allá de la escuela y de la casa de su madre. Y antes de guardar el móvil, añadió, solo prométeme que no estará en un lugar lleno de tonterías, ¿vale? Patricia, al otro lado de la pantalla, respondió con un emoji de risa y un confía en mí. Isabela suspiró y volvió a apilar los botes de pintura, sintiendo que tal vez esta invitación era más que una distracción. Tal vez una oportunidad para redescubrir algo que había quedado latente. El sábado, Isabela se despertó más temprano de lo habitual, sorprendida por su propia ansiedad. Pasó la mañana organizando el pequeño apartamento, regando las plantas y preparando un almuerzo ligero, como si cada tarea fuera un ritual para calmar su corazón. Cuando el reloj dio las 15, abrió su armario y tras largos minutos de duda, eligió un sencillo vestido floral de menor tejido ligero que combinaba con su personalidad discreta. Se miró en el espejo del baño. Su cabello castaño recogido en un moño sin pretensiones, su maquillaje casi inexistente y esa sonrisa tímida que siempre aparecía cuando se sentía demasiado expuesta. Nada que te haga ilusiones, es solo café, murmuró para sí misma, agarrando su bolso de tela y saliendo por la puerta. El cielo estaba despejado y una brisa fresca acompañaba su caminata por las calles del barrio, mientras el metro la llevaba
al barrio donde Patricia había quedado en encontrarse. No tenía idea de que ese día su vida daría un giro tan inesperado como las pinceladas que dejó en los murales de la escuela. El Café Ámbar, escondido en una calle arbolada de Providencia, parecía haberse detenido en el tiempo. Pequeñas mesas de madera pulida estaban distribuidas por la acogedora sala, iluminadas por lámparas de hierro y con el acogedor aroma del café recién hecho mezclado con pasteles caseros. Era el tipo de lugar que se negaba deliberadamente a seguir la estética fría y minimalista de los establecimientos de moda, prefiriendo cultivar una atmósfera que abrazara a quien entrara. Leonardo Cáceres había llegado 20 minutos antes de lo acordado, caminando sin prisa hacia una de las mesas cercanas a la ventana, donde podía observar el tranquilo movimiento de la calle y, al mismo tiempo, refugiarse en el anonimato que proporcionaba la sencillez del lugar. Llevaba unos vaqueros oscuros, una camisa de lino claro y, a diferencia de lo habitual, había dejado a un lado su reloj de diseño y su blazer a medida. Miró a su alrededor, satisfecho con su elección. Aquí nadie me conoce. Nadie me mirará como el hombre de la portada de la revista, pensó, respirando más profundamente de lo que solía hacerlo en reuniones y eventos. Por primera vez en años, se sintió simplemente un hombre. Mientras tanto, Isabela bajó del metro en la estación más cercana, con las manos agarrando nerviosamente la correa de su bolso. Caminaba con pasos vacilantes, mirando la dirección que le había enviado Patricia y repitiendo mentalmente: «Es solo un café, es solo un café». Al ver la discreta fachada del Café Ámbar, sonrió aliviada. «Al menos respetó mi petición, sin problemas», pensó, antes de empujar la puerta de madera que tintineó suavemente al abrirse. Leonardo miró hacia arriba al oír el sonido distintivo y por un breve segundo sintió que el tiempo se ralentizaba. Allí, en la entrada, estaba ella, un sencillo vestido floral, sandalias bajas y una sonrisa tímida que parecía dudar entre la expectativa y la incertidumbre. Ella es diferente. Se siente ligera, real, pensó, mientras se levantaba discretamente. Isabela, sin reconocerlo, se acercó a la mesa y, extendiendo la mano con naturalidad, dijo: «Hola, ¿eres Leonardo?». Le estrechó la mano firmemente con una sonrisa sincera. «Sí, y tú debes ser Isabela». Ella asintió, retirando su silla con un gesto delicado y sentándose frente a él, mientras él camarero colocaba sobre la mesa 2 menús ilustrados con acuarelas de flores silvestres. «Espero que no hayas esperado demasiado», dijo Isabela, metiéndose un mechón de cabello detrás de la oreja. Leonardo sonrió, inclinándose ligeramente hacia adelante, con una mirada genuinamente interesada. «Para nada, acabo de llegar, me gusta llegar temprano para conocer el lugar». Ella se rió, aliviada por la informalidad de su tono. «Aparentemente tu amigo también te metió en esto, ¿eh?», bromeó. Leonardo asintió riendo también. «Exactamente. Mi amigo dijo que necesitaba salir de mi burbuja un rato». Isabela sonrió con complicidad, como si comprendiera el peso de las rutinas que nos aprisionan. Y así, entre pequeñas sonrisas y miradas curiosas, el encuentro fue tomando forma con una naturalidad que sorprendió a ambos. Mientras miraban el menú, Isabela se arriesgó a iniciar la conversación. «¿Te gusta el café? Porque soy adicta». Leonardo sonrió, relajándose aún más. «Me encanta, aunque últimamente solo bebo en reuniones interminables». Ella se rió, sacudiendo la cabeza. «¡Guau! ¡Qué horror! Prefiero tomarme mi tiempo». «Como ahora». Él asintió, sintiendo lo inusual que era ese momento para él, que siempre tomaba café apresuradamente, entre contratos y gráficos. «¿Y tú, qué haces?», preguntó genuinamente interesado. Isabela sonrió, con un brillo discreto en los ojos.
Soy profesora de arte en una escuela pública. Enseño pintura a niños. Leonardo abrió los ojos ligeramente, sorprendido y encantado. Eso es admirable. Nunca he conocido a nadie que pudiera hacer eso. Ella rió humildemente. Sí, no da dinero, pero sí da alegría. Leonardo se inclinó un poco más, observándola atentamente. La alegría es un lujo que pocos ricos conocen, respondió sin darse cuenta de que en ese mismo momento estaba revelando mucho más sobre sí mismo de lo que nunca había hecho en ningún otro encuentro. La conversación entre ellos se desarrolló con una ligereza tan inverosímil que Leonardo, acostumbrado a reuniones en las que debía medir cada palabra y mantener la postura impecable de un ejecutivo, empezó a notar que sonreía sin esfuerzo, sin cálculo. Isabela hablaba de su pasión por el trabajo, de cómo los niños se transformaban cuando tenían pinturas y pinceles en sus manos, y Leonardo escuchaba fascinado no solo por el contenido de las historias, sino por su forma de gesticular, cómo sus ojos marrones cobraban vida con cada recuerdo. Hay un niño en mi clase que pintó un dinosaurio rosa. Dijo que en su mundo los dinosaurios son así. ¿Y quién soy yo para decir lo contrario, verdad?, dijo riendo. Leonardo rió, sinceramente encantado con esa libertad creativa que durante años no se había permitido. Y a medida que pasaban las horas y el café se enfriaba en las tazas, se dio cuenta de algo desconcertante. Me habla no con mi apellido, pensó, sintiendo el peso invisible de las máscaras sociales resbalar de sus hombros por primera vez en mucho tiempo. Cuando Isabela le preguntó a qué se dedicaba, Leonardo, en un gesto casi instintivo de autoconservación, respondió con una versión sin pretensiones de la verdad. Trabajo con tecnología, más bien detrás de escena. Ella sonrió, negando con la cabeza. ¡Qué bien! ¿Pero no es agotador estar todo el día en la computadora? Leonardo soltó una risa espontánea, la primera en semanas. Sí, bastante. Y en esa risa compartida había una complicidad que aún no podían nombrar, pero que ya se estaba gestando silenciosamente entre los dos. Isabela no preguntó por cifras, cargos, ni tamaño de la empresa. Simplemente habló de la importancia de pintar, de las mañanas frías en las que caminaba hacia la escuela y de cómo soñaba con algún día tener su propio estudio para ofrecer talleres gratuitos a niños de comunidades vulnerables. Leonardo la observaba con una admiración creciente que no se explicaba solo por su sencilla belleza, sino por la pureza de su mirada, por la ausencia completa de cualquier rastro de interés que él, durante tantos años, había aprendido a identificar casi automáticamente en las personas que se acercaban a él. Tras horas de conversación, cuando el reloj marcaba casi las 6 de la tarde y el sol empezaba a teñir de dorado las aceras del barrio, Isabela miró a su alrededor sorprendida. Vaya, ni me di cuenta del paso del tiempo. Leonardo sonrió, jugueteando distraídamente con el borde de su taza. Yo tampoco. El camarero se acercó a ofrecer más café, pero ambos se negaron, prefiriendo prolongar ese momento de forma más íntima. «Sabes, no esperaba que fuera tan bueno», confesó Isabela, apretando con más fuerza el asa de su bolso, como si se dispusiera a irse, pero dudando en romper el hechizo de silencio que se había formado entre ellas. Leonardo respiró hondo y, superando el instinto que siempre lo hacía reservado, dijo: «Yo tampoco. Me gustaría volver a verte». Isabela sonrió, una sonrisa tímida, pero llena de luz, como las que regalaba a sus alumnos cuando acertaban con alguna mezcla de colores. «Yo también lo quiero. Aquí mismo, en nuestra cafetería». Él asintió, sin poder ocultar su alivio y felicidad. «Perfecto». A la salida, caminaron juntos unas cuantas cuadras, sin prisa, como viejos amigos que, sin darse cuenta,
Recorren la ciudad con pasos sincronizados y silencios confortables. Hablaron del barrio, de los lugares que le gustaba visitar con sus alumnos y de los pasteles que hacía en casa cuando quería relajarse. Leonardo, acostumbrado a reuniones repletas de vinos caros y ambientes refinados, se sorprendió de la sencillez vigorizante de un paseo al atardecer, sin paparazzi, sin flashes, sin miradas ansiosas. «Qué curioso, no parece nuestra primera cita», comentó mirándola, quien rió. «Yo también lo pensé. Quizás porque de alguna manera nos reconocimos». Se quedó en silencio por un segundo, absorbiendo esa frase que sonaba más profunda que cualquier informe que hubiera leído en su vida. Al llegar al metro, Isabela se detuvo, se volvió hacia él y con una sonrisa que mezclaba la promesa de un regreso y la dulzura de la despedida, le dijo: «Entonces, ¿nos vemos la próxima vez?». Leonardo le devolvió la sonrisa, su mirada más brillante que nunca. «Nos vemos en nuestro café». Los encuentros entre Leonardo e Isabela se multiplicaron, como páginas de un libro que pasan casi solas, con tanta naturalidad que ni siquiera ellos se dieron cuenta de cuándo habían pasado de desconocidos a confidentes cercanos. El Café Ámbar se convirtió en el punto de partida y llegada de todas nuestras pequeñas aventuras. Paseos por las sombreadas plazas del barrio, visitas a museos escondidos, tardes enteras recorriendo los puestos de la feria artesanal de la Plaza de Armas. Isabela, con su manera espontánea y tranquila, hacía que cada simple paseo se convirtiera en un nuevo capítulo. Y Leonardo, acostumbrado a experimentos planeados con precisión quirúrgica, empezó a sentir que, por primera vez en años, estaba viviendo algo que no podía controlar. Una tarde, mientras ella elegía unos pendientes hechos a mano, él la observó en silencio, encantado por la forma en que ella se agachaba, tocaba delicadamente las piezas y sonreía. Quise decir que a su lado descubrí un mundo que no conocía, pero el miedo lo silenció. Él simplemente caminaba a su lado, sosteniendo la bolsa con las compras y deseando en silencio que ese día nunca terminara. Pero cuando cayó la noche e Isabela bajó del metro y se dirigió a su pequeño apartamento, Leonardo se encontró de nuevo en su propio mundo, tan vasto como solitario. Su penthouse, con paredes de cristal y vista panorámica de la ciudad, no pudo calentar el vacío que sintió cuando miró hacia un lado y notó su ausencia. Se sentó en el sillón de cuero, con un vaso de whisky que apenas tocó, y miró fijamente el horizonte, donde los edificios parecían tan fríos como su rutina. Pensó en ella pintando con los niños, en su forma de fruncir el ceño cuando no estaba de acuerdo con algo, en la risa que soltaba cuando él se burlaba de ella, y cada noche el mismo pensamiento lo perseguía. Cuando descubra quién soy, ¿me mirará de otra manera? El dilema se infiltró en cada espacio de su vida, erosionando las certezas que siempre había cargado con él. Una de esas noches, sin poder soportar más el peso, llamó a Andrés y cuando su amigo contestó, le soltó con voz ronca: «Ya no sé qué hacer, Andrés. Si te lo digo, puedo perderla, pero si no te lo digo, quizá le esté mintiendo todos los días». Andrés suspiró al otro lado de la línea, como si hubiera estado esperando ese momento desde hacía mucho tiempo. «Leo, necesitas decidir qué quieres, ser amado por lo que tienes o por lo que eres». Leonardo cerró los ojos, apoyando la cabeza en el respaldo del sillón, mientras la imagen de Isabela reía libremente en su mente. «Solo quería ser yo mismo», murmuró, casi sin darse cuenta. Andrés permaneció en silencio unos segundos antes de responder. «Entonces, ya sabes lo que tienes que hacer». Pero Leonardo no respondió. Colgó el teléfono y permaneció allí, inmóvil, como quien contiene la respiración bajo el agua, sin atreverse a salir. A la mañana siguiente, cuando la encontró para otro paseo, decidió que intentaría decírselo.
Caminaron hasta el parque donde las hojas comenzaban a volverse doradas con la llegada del otoño. Se sentaron en un banco, compartieron una rebanada de pastel comprada en una panadería de la esquina y él respiró profundamente, preparándose. Pero cuando ella sonrió y le preguntó, ¿por qué estás tan serio hoy?, él simplemente miró hacia otro lado, le devolvió la sonrisa y respondió, nada, solo feliz de estar aquí. Y así el secreto permaneció intacto, silencioso, pero cada vez más pesado. Otro día, mientras caminaban de la mano por el barrio de Italia, se detuvieron frente a una vitrina llena de pinceles y pinturas, e Isabela, emocionada, tiró de la manga de la camisa de Leonardo. «Mira, aquí compro los materiales para las clases». Él sonrió, amando la forma en que ella se iluminaba con las pequeñas cosas, y respondió, «Me inspiras, ¿lo sabes?». Ella se rió, inclinándose para apoyar la cabeza en su hombro, y con tono juguetón, dijo, «No me irás a pedir que te enseñe a pintar, ¿verdad? Soy una profesora exigente». Leonardo se rió y le rodeó la cintura con el brazo. «Acepto el reto». Y en ese abrazo deseó que ese momento pudiera durar para siempre, sin que la verdad se interpusiera entre ellos. Pero sabía que no podía. Y a medida que el vínculo entre ellos se hacía más fuerte, el miedo a la pérdida crecía en la misma proporción, como una sombra que lo seguía en silencio a cada paso. Las noches se volvían insoportables para Leonardo, como si el silencio de su penthouse amplificara cada latido de su corazón acelerado, cada pensamiento ahogado que le impedía dormir. Se acostó en la enorme cama, las sábanas impecablemente arregladas, pero la ausencia de Isabela a su lado hacía que todo fuera innecesario, vacío, frío. Caminó por la habitación de paredes de cristal, mirando la ciudad brillar afuera, indiferente a su dolor, mientras en su mente una sola pregunta resonaba sin cesar. ¿Cuándo y cómo contarlo? Yo tomaba mi teléfono y le escribía mensajes largos, empezando con frases como «necesito decirte algo» o «hay algo sobre mí que necesitas saber», pero siempre los borraba antes de enviarlos. El miedo al rechazo, a una pérdida irreparable, lo paralizó más que cualquier negociación, arriesgada que hubiera enfrentado jamás. No puedo perder esto, perderla», murmuró para sí mismo, mientras el whisky en su mano ya no le hacía efecto. Y al mismo tiempo sabía, con la cruel claridad que siempre tuvo en los negocios, que el tiempo se estaba agotando, que el secreto era una bomba de tiempo que él mismo había colocado. Los encuentros con Isabela, antes tan ligeros y espontáneos, comenzaron a estar marcados por silencios demasiado largos, miradas evasivas y sonrisas que, aunque todavía presentes, cargaban con una tensión invisible. Ella notó algo, aunque no podía nombrarlo. «¿Está todo bien?», preguntó de vez en cuando con esa voz suave, inclinando ligeramente la cabeza, como si intentara mirar dentro de su alma a través de una grieta. Y él, incapaz de sostenerle la mirada, respondió con la misma sutil mentira. «Claro, solo estoy un poco cansado». Quería acercarla, confesarle todo, decirle que él no era solo un hombre común y corriente que trabajaba en tecnología, sino Leonardo Cáceres, el hombre que probablemente vería en alguna portada de revista al azar, el CEO que dirigía una de las multinacionales más grandes de América Latina. Pero en ese mismo instante, su mente ya proyectaba su mirada de decepción, su voz entrecortada diciendo, «Me mentiste». Y ese miedo, ese terror de ver en sus ojos el mismo juicio frío que enfrentaba en reuniones y conferencias de prensa, lo silenció, lo hizo posponer la verdad para otro día y otro, hasta que no hubo más días posibles. Una noche, después de una cena sencilla en la pizzería que habían descubierto juntos, Isabela le tomó la mano por encima de la mesa y le dijo sonriendo, «¿Sabes? Qué curioso.
Nunca hablas mucho de tu vida fuera de aquí. Leonardo tragó saliva con fuerza, apretando su mano suavemente, tratando de no demostrar el pánico que la pregunta le causó. «Es que mi vida no es tan interesante como crees», respondió, intentando sonreír, pero no llegó a sus ojos. Isabela frunció levemente el ceño, pero pronto dejó escapar una pequeña risa, como si prefiriera creer la excusa antes que enfrentarse a una incomodidad que aún no comprende. «Está bien. Me gustas tal como eres, misteriosa». Leonardo forzó una risa, pero por dentro sintió que un nudo se apretaba aún más en su pecho. Quiso gritar: «No soy quien crees que soy», pero permaneció en silencio, rehén de su propia cobardía, prisionero de la ilusión de que, de algún modo, podría mantener intacta esa burbuja perfecta. Y mientras la acompañaba a la estación de metro, tomándole la mano hasta el último segundo, sabía que con cada despedida se acercaba más a lo inevitable. Y lo inevitable llegó, como siempre ocurre de repente, cruel y sin piedad. El sábado siguiente, Isabela lo invitó a acompañarla a la tradicional Feria de Artesanía de Santiago, en el centro histórico, donde solía comprar materiales para sus clases. Caminaban de la mano entre los puestos, riendo de las piezas más extravagantes, cuando, al doblar la esquina hacia la avenida principal, Isabela se detuvo en seco, la risa congelada en su rostro, los ojos abiertos como si hubiera visto un fantasma. Leonardo, sin comprender, siguió su mirada hasta que se topó con un enorme cartel impreso con su propia imagen. Leonardo Cáceres, hombre del año, CEO de Tech Global, innovación que transforma el mundo. Sintió que la sangre le abandonaba el rostro y que el corazón le latía más rápido, como si el suelo bajo sus pies hubiera desaparecido. Isabela, con mano temblorosa, señaló el cartel, luego a él, y con voz entrecortada preguntó: «¿Tú eres ese hombre?». Leonardo intentó hablar, pero las palabras no le salían. Él simplemente se quedó allí, paralizado, mientras el mundo a su alrededor seguía girando, indiferente a la tragedia silenciosa que acababa de suceder entre ellos. El silencio que siguió al choque fue tan denso que pareció ahogar incluso el sonido de los vendedores gritando ofertas y de los niños corriendo entre puestos coloridos. Isabela dio 2 pasos hacia atrás, como si necesitara espacio para respirar, mientras sus ojos oscilaban entre el rostro de Leonardo y la imagen impecablemente maquillada de él en el cartel publicitario. «¿Me mentiste?», preguntó en voz baja pero llena de un dolor tan crudo que hizo temblar a Leonardo. Él intentó acercarse, levantar las manos en un gesto conciliador, pero ella retrocedió aún más, como si su simple roce fuera a quemarla. «Isabela, por favor, déjame explicarte», suplicó, pero ella negó con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas, incapaz de comprender cómo el hombre sencillo y dulce con el que había compartido cafés, paseos y confidencias podía ser también ese poderoso magnate, ese símbolo de un mundo que siempre había considerado tan lejano e impersonal. Leonardo respiró profundamente, buscando desesperadamente palabras que pudieran deshacer el daño, pero su propia angustia le impidió hablar con claridad. Yo nunca mentí. Simplemente no lo dije. Por primera vez quería que me vieran como un hombre común, como simplemente yo», dijo con la voz entrecortada mientras la gente pasaba, ajena al terremoto emocional que los sacudió a ambos. Isabela apretó la bolsa contra su pecho como si fuera un escudo y meneó la cabeza soltando una risa amarga entre el llanto y la incredulidad. «Tuviste tantas oportunidades de decírmelo y no lo hiciste. Me hiciste creer que eras diferente». Leonardo intentó acercarse nuevamente extendiendo la mano para tocarle el brazo, pero ella instintivamente retrocedió. Sus ojos brillaban de ira y tristeza. «Pensé», empezó,
pero le falló la voz y simplemente giró la cara, conteniendo las lágrimas que insistían en caer, respirando profundamente, como si buscara fuerzas para no desplomarse allí mismo. «Isabela, por favor», insistió en una última súplica, pero ella lo interrumpió con una mirada que lo dejó helado. «¿No confías en mí? ¿Es eso?», preguntó ella, con una voz más firme de lo que él esperaba, a pesar de las lágrimas contenidas. Leonardo permaneció en silencio, incapaz de responder, porque en el fondo sabía que no era una cuestión de confianza, sino de miedo. Miedo a perder exactamente lo que ahora veía desaparecer ante sus ojos. Isabela respiró hondo, conteniendo las lágrimas, y murmuró, casi en un susurro: «No puedo con esto. Ahora no». Y, sin esperar otra palabra suya, se dio la vuelta y comenzó a caminar rápidamente por la avenida, desapareciendo entre los puestos, mientras Leonardo permanecía allí de pie, inmóvil, con las manos todavía extendidas en el aire, como si quisiera agarrar algo que ya no estaba a su alcance. Se quedó allí parado durante minutos que parecieron horas, mientras la gente seguía caminando a su alrededor, riendo, comprando artesanías, comiendo helado, viviendo, y se quedó allí, como si el mundo hubiera seguido adelante sin él, como si fuera la primera vez en años que no sabía qué hacer, sin un plan, sin una estrategia. Se pasó las manos por el pelo, respiró hondo, cerró los ojos, y al abrirlos, seguía viendo el cartel con su imagen sonriente, fría y distante, tan diferente del hombre vulnerable y apasionado que unos minutos antes solo quería tomar la mano de una mujer común, con un vestido floreado y una sonrisa tímida. «La cagué», murmuró para sí mismo, antes de darse la vuelta y comenzar a caminar lentamente en la dirección opuesta, con el corazón pesado como plomo, llevando consigo no solo el arrepentimiento, sino también la certeza de que ese era el precio que pagaba por no haber tenido el coraje de mostrar quién era realmente desde el principio. En los días que siguieron, Leonardo vivió una existencia mecánica, como un hombre que respira pero no vive, quien camina pero no llega a ninguna parte. El resplandor de los ventanales de su ático, antaño símbolo de poder y conquista, ahora solo reflejaba su propia imagen demacrada, con profundas ojeras y hombros encorvados bajo el peso de un arrepentimiento sofocante. Pasé horas mirando la pantalla de mi celular, escribiendo mensajes que nunca envié. «Perdóname, por favor escúchame. Solo quiero ser amado por quien soy». Pero cuando llegó el momento de pulsar el botón de enviar, el miedo lo paralizó, como si cada palabra pudiera interpretarse como otro intento de manipulación, otro acto egoísta en una historia que para ella ya parecía terminada. Yo llamaba, escuchaba el timbre hasta que saltaba el buzón de voz y luego me quedaba allí, sujetando el teléfono con tanta fuerza que parecía que quería obtener una respuesta que nunca llegaba. Ella fue la única que me vio sin saber quién era yo, y ahora quizá me odia, dijo hundido en el sofá, frente a Andrés, que lo escuchaba en silencio, sabiendo que no había ningún consejo que pudiera aliviar ese dolor. Leonardo lo intentó todo. Envió flores al trabajo de Isabela, escogiendo él mismo los girasoles y las margaritas, recordando cuando ella le había dicho que eran sus flores favoritas, porque parecen sonreír incluso cuando llueve, había dicho en una fría mañana de otoño. Pero las flores volvieron, regresaron, con una nota cortés pero impersonal. «No puedo aceptarlas». Intentó esperarla fuera de la escuela, pero no tuvo el coraje de exponerse allí, delante de sus compañeros, de los niños, a su mundo sencillo y genuino que ahora le parecía más inaccesible que nunca. Un viernes por la noche, condujo sin rumbo por las calles de la ciudad. Pasó por el café Ámbar, el lugar donde todo comenzó,
y se detuvo al otro lado de la calle, observando la fachada silenciosa, las cálidas luces que se escapaban por las ventanas y el viejo tocadiscos que, sabía, en ese momento podía estar tocando algún bolero antiguo, como los que a ella le encantaban. Apoyó la cabeza en el volante y por primera vez desde que fundó Tech Global, lloró sin restricciones, sin orgullo, sin máscaras. Lloró como un hombre que finalmente entendió que el dinero, el poder y el estatus son absolutamente inútiles cuando lo único que quieres es un abrazo sincero. Después de semanas en un estado de apatía que asustó incluso a Andrés y a los socios de la empresa, Leonardo tomó una decisión impulsiva. Fue al colegio donde enseñaba Isabela. Se vestía tan discretamente como podía, sin trajes caros ni el reloj que valía más que el salario de muchos de los padres de los niños que enseñaba. Se detuvo al otro lado de la calle, apoyado en un poste de luz, y permaneció allí, mirando a través de los barrotes de la puerta. Ella estaba en el patio, rodeada de los pequeños, agachada junto a una niña que intentaba mezclar pinturas en la bandeja de plástico. Isabela sonrió, gesticuló pacientemente, y en ese momento Leonardo vio, más que nunca, a la mujer que había aprendido a amar, la que vivía intensamente su vocación, que transformaba corazones con pinceles y palabras sencillas, que no necesitaba lujos para ser un gigante. Sintió un nudo en la garganta, y cuando ella se levantó, secándose las manos con un paño y caminó hacia la salida, él, sin pensarlo, cruzó la calle apresuradamente llamando «Isabela». Ella se detuvo sorprendida y al verlo allí abrió mucho los ojos, como si no supiera si correr o quedarse. Leonardo se detuvo a unos pasos de ella, con el pecho agitado, como si acabara de completar un maratón de emociones. «Isabela», repitió con la voz quebrada, mientras ella lo miraba con una mezcla de sorpresa, dolor y tal vez un atisbo de algo que no supo identificar. Yo nunca quise engañarte, solo quería ser amado por quien soy y no por lo que construí», dijo con una sinceridad tan cruda que ni él mismo la reconocería en otras circunstancias. Ella se cruzó de brazos, como si pusiera una barrera, y tras un silencio que pareció prolongarse durante horas, respondió con mirada firme pero herida: «No sé si podré confiar tan rápido». Leonardo asintió tragando saliva, aceptando quizá por primera vez en su vida que el amor no se gana con grandilocuencias, sino con paciencia, verdad y presencia. Él dio un paso atrás, respetando su espacio y con lágrimas en los ojos, simplemente dijo: «Déjame demostrarte que el hombre que conociste es real». Ella permaneció en silencio, pero por primera vez desde aquel día en la feria, no le dio la espalda. Ella simplemente se quedó allí, observándolo, mientras el alegre sonido de los niños jugando llenaba el patio que los rodeaba. En los días que siguieron a aquel reencuentro silencioso frente al colegio, Isabela no respondió a los mensajes que Leonardo le enviaba, pocos, cortos, honestos, pero tampoco los rechazó. Su silencio ahora era diferente. Ya no era una distancia absoluta, sino una pausa necesaria, como quien respira profundamente antes de decidir si retroceder o seguir adelante. Leonardo respetó esto con una paciencia que sorprendió incluso a él mismo. Comenzó a frecuentar el café Ámbar solo, sentado en la misma mesa donde habían compartido tantas rebanadas de pastel y secretos. Allí miró por la ventana, recordando la forma en que ella agarraba la taza con ambas manos y sonreía, ligeramente avergonzada, cuando él la felicitaba. Una tarde, mientras jugueteaba distraídamente con su servilleta, oyó el tintineo de la puerta al abrirse y, cuando levantó la vista, la vio allí de pie, vacilante, con ese vestido azul claro que tanto combinaba con la suavidad de su presencia. El corazón de Leonardo se aceleró, pero no se movió, respetando la duda en sus ojos. Isabela
Después de unos segundos que parecieron una eternidad, se acercó a la mesa y, con una frágil sonrisa, preguntó: ¿Puedo sentarme? Leonardo simplemente asintió, su voz cargada de emoción. Ella retiró lentamente su silla, se sentó frente a él y permaneció en silencio unos instantes, como si buscara las palabras adecuadas en medio de una tormenta interna. Pensé mucho, empezó, mirando la mesa y trazando líneas invisibles con el dedo, y me di cuenta de que el Leo que conocí no era el director ejecutivo de una multinacional. Era simplemente un hombre que se reía de mis historias, que me tomaba de la mano al cruzar la calle, que me escuchaba hablar de mis hijos como si fueran lo más importante del mundo. Leonardo sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, pero las contuvo juntando las manos sobre la mesa. «Isabela, yo soy ese hombre», respondió con suave firmeza, como si ya no necesitara ocultar ni demostrar nada más allá de su propia vulnerabilidad. Ella levantó la mirada, y en esa mirada todavía había dolor, sí, pero también un brillo tímido, como la primera llama que se reaviva después de una noche larga y fría. Respiró hondo, apoyó los codos en la mesa y continuó: «No sé si puedo confiar tan fácilmente. Me lastimaste, Leo. Me hiciste sentir como si me hubieran engañado». Él asintió, sin intentar defenderse, simplemente respetando el dolor que sabía que había causado. «Lo entiendo», dijo en un tono bajo pero sincero. Isabela lo observó unos segundos, como intentando comprender si sus palabras eran ciertas o solo otro juego de seducción, y luego, relajando ligeramente los hombros, murmuró: «Pero también me di cuenta de que te extraño». Aquellas palabras, tan sencillas y a la vez tan llenas de significado, fueron como un bálsamo sobre las heridas que Leonardo llevaba en el pecho. Sonrió, cerrando los ojos por un segundo, como agradeciendo en silencio la oportunidad de empezar de nuevo. «Dame una oportunidad para demostrarte que este hombre todavía está aquí», preguntó extendiendo su mano sobre la mesa como un frágil puente entre los dos. Isabela miró su mano, dudó un breve instante y luego colocó la suya sobre la de él, apretándola suavemente, como probando la solidez del suelo antes de volver a caminar sobre él. «Solo si es en nuestro café y sin helicópteros. ¿De acuerdo?», dijo, tratando de quitarle esa sonrisa torcida que siempre la desconcertaba. Y lo hizo. Leonardo se rió, dejando escapar un suspiro de alivio, y respondió: «Lo prometo, solo café y paseos tranquilos». Ella le devolvió la sonrisa y allí, en aquella mesa que había sido escenario de tantos encuentros y ahora de un reencuentro, los dos comprendieron que la vida no necesitaba grandes gestos ni declaraciones épicas para transformarse. Solo hizo falta una mirada sincera, una mano extendida y el coraje de intentarlo de nuevo, incluso cuando el miedo todavía rondaba los rincones del corazón. Y en ese momento supieron que, aunque era necesario reconstruir la confianza, el amor que habían descubierto, simple, real y sin máscara, seguía allí, latiendo con la misma intensidad que siempre. El silencio que se instaló entre ellos tras aquel primer roce de manos no era incómodo, sino necesario, como el espacio que existe entre una respiración y la siguiente, para que el corazón pueda seguir el ritmo. Isabela fue la primera en hablar, en voz baja pero firme. «Sabes, creía conocerte. Y en cierto modo creo que sí, pero al mismo tiempo ocultabas algo tan importante». Leonardo le apretó la mano suavemente sin interrumpirla, sabiendo que ese era el dolor que necesitaba verbalizarse para que finalmente pudiera empezar a sanar. «Lo sé», respondió con los ojos llenos de arrepentimiento, «pero no fue por malicia, no fue porque no confiara en ti, fue porque…». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas, y luego exhaló: «Porque no confiaba en mí mismo. Pensé que si supieras quién era, no podrías verme».
De verdad. Isabela cerró los ojos un segundo, absorbiendo su sinceridad, y luego los abrió de nuevo, fijando su mirada en la de él. ¿Y si te dijera que tal vez me enamoré, precisamente porque no lo sabía? Leonardo sonrió, una sonrisa frágil pero llena de esperanza, como quien ve una flor florecer después de un duro invierno. Lo creería, dijo, apretándole la mano un poco más fuerte, como si la necesitara para mantenerse en pie. Suspiró, soltando una breve risa nerviosa, y se pasó la otra mano por el pelo apartando un mechón rebelde, mientras murmuraba, Solo tengo miedo de que todo esto sea un mundo al que nunca perteneceré. Soy simple, Leo. No sé cómo lidiar con este universo en el que vives. Leonardo se acercó un poco más a la mesa, con una mirada intensa pero tierna, y respondió, ¿y quién dijo que lo necesitas? No quiero que encajes en este mundo. Quiero construir uno nuevo, contigo, a nuestra manera. Isabela sonrió por la comisura de sus labios, mordiéndose ligeramente el labio inferior, como siempre hacía cuando intentaba contener sus emociones. Lo dices como si fuera fácil, dijo, y rió suavemente, negando con la cabeza. No lo es, sé que no lo es, pero por una vez en mi vida estoy dispuesto a intentarlo. Ella lo miró largo rato, como sopesando cada palabra, cada gesto, cada recuerdo de los momentos que habían vivido y del abismo que los separaba. Y luego dijo, tú tienes que prometerme algo. Leonardo aceptó inmediatamente, sin saber siquiera cuál sería el requisito. Prométeme que de ahora en adelante siempre serás sincero conmigo, que ya no intentarás protegerme de quién eres. Leonardo apretó los labios, abrumado por la emoción, y respondió con la voz entrecortada. Lo prometo. Prometo que nunca volveré a esconderme. Isabela respiró profundamente y soltó una leve risa, como para aliviar el peso que había cargado durante tanto tiempo. Entonces, tal vez pueda intentarlo de nuevo. Leonardo no pudo evitar suspirar de alivio, pasando los dedos por el dorso de su mano, acariciándola amorosamente, como si estuviera sosteniendo algo demasiado preciado como para arriesgarse a perderlo de nuevo. Y, en ese pequeño gesto, sellaron silenciosamente un acuerdo mucho más fuerte que cualquier contrato firmado en las salas de cristal de Tech Global. El acuerdo de empezar de nuevo, con todas las incertidumbres, los miedos, pero sobre todo, con amor. Solo prométeme una cosa más, dijo Isabela, con un brillo de humor en los ojos que él ya conocía bien y que siempre lo hacía sonreír. Nada de helicópteros, jets privados, ni restaurantes con más camareros que clientes. Quiero al Leo de la cafetería, al Leo que me toma de la mano en el mercado, al Leo que me escucha hablar de mis murales sin parar. Leonardo rió, se conmovió y respondió, con una voz llena de rara ternura. Te prometo, solo cafés, paseos y que me cuentes cosas de los niños y los murales, hasta memorizar cada historia. Isabela rió, sacudiendo la cabeza y luego, sin decir nada más, simplemente entrelazó sus dedos con los de él, como si finalmente hubiera decidido que el amor valía más que el miedo. Y así permanecieron, allí mismo, en aquella mesa que tanto había presenciado, mientras afuera la tarde comenzaba a virar suavemente hacia el crepúsculo, tiñendo el cielo de tonos dorados, como si la propia ciudad celebrara en silencio ese nuevo comienzo tan esperado. Los meses siguientes transcurrieron como las estaciones que inevitablemente cambian los colores de los árboles de las plazas de Santiago. El amor entre Leonardo e Isabela nunca volvió a ser el mismo. Se convirtió en algo más grande, más consciente, más fuerte precisamente porque ya no llevaba la frágil levedad de un comienzo idealizado, sino la solidez de alguien que eligió permanecer, aún conociendo los defectos y los miedos del otro. Los encuentros en el Café Ambar
se convirtieron en rituales silenciosos, siempre con las mismas tazas, las mismas rebanadas de torta, las mismas miradas cómplices, pero ahora con la diferencia esencial de que ya no había máscaras, ni secretos, ni versiones editadas de sí mismos. Leonardo aprendió a compartir con ella las angustias del mundo corporativo, mientras Isabela lo adentraba cada vez más en el universo sencillo y colorido que construía con sus alumnos, llenando su vida de historias de pinceladas torpes y niños que pintaban dinosaurios rosas. Y juntos comenzaron a darse cuenta de que el amor no estaba hecho de grandes gestos ni de grandiosas promesas, sino de constancia, de presencia y de pequeñas decisiones cotidianas. 2 años después, en una brillante mañana de primavera, Leonardo e Isabela se casaron. No hubo prensa, ni columnas de sociedad, ni invitados importantes del mundo empresarial. La ceremonia se llevó a cabo allí mismo, en el Café Ambar, cerrado especialmente para ese día, decorado con arreglos de margaritas y girasoles, sus flores favoritas, y con un mural pintado por los niños del colegio, que representaba una escena donde un hombre y una mujer caminaban de la mano bajo un cielo de acuarela. Isabela entró a la pequeña habitación luciendo un vestido sencillo, de tela ligera, que se balanceaba suavemente a cada paso, mientras Leonardo la esperaba junto al dueño del café, quien, conmovido, le cedió el espacio que había presenciado el origen de aquel amor. Mientras ella se acercaba, Leonardo susurró, con los ojos llenos de lágrimas: «La mujer más auténtica que he conocido y ahora mi esposa». Isabela sonrió, apretándole la mano con fuerza, y respondió suavemente, como sellando una promesa eterna: «Y tú, el hombre que me demostró que es posible confiar y empezar de nuevo». Durante la celebración, rodeado solo de amigos cercanos, familiares y algunos de los hijos de Isabela, quienes, eufóricos, corrían entre las mesas portando globos y flores, brindaron con café, como siempre lo hacían, y cortaron un pie de manzana, repitiendo el gesto de tantos encuentros anteriores. Mientras bailaban un vals improvisado en medio del salón, Leonardo acercó sus labios a su oído y le preguntó: «¿Prometes seguir invitándome a tomar café, incluso cuando seamos viejos?» Isabela se rió, echando la cabeza hacia atrás, como hacía siempre que se sentía genuinamente feliz, y respondió: «Lo prometo, todos los días». Y en ese abrazo, mientras giraban lentamente al son de una vieja canción que sonaba en el tocadiscos, ambos supieron, con una tranquila certeza, que habían encontrado el uno en el otro no solo un amor, sino un hogar. Los años siguientes trajeron nuevos colores y nuevas historias. Isabela y Leonardo construyeron una vida juntos en la que mundos que antes parecían opuestos se entrelazaron con naturalidad. Ella continuó enseñando arte, ahora con su propio estudio, donde ofrecía talleres gratuitos a niños desfavorecidos, mientras él, inspirado por ella, creó un proyecto social dentro de Tech Global que llevó tecnología y arte a escuelas públicas de toda América Latina. Se convirtieron en padres de 2 hijos: Luca, un niño de ojos curiosos, y Ana, una niña que desde pequeña demostró el mismo amor por los colores y los pinceles que su madre. Los fines de semana, la familia iba al parque, donde los niños corrían sobre los juguetes, mientras Isabela y Leonardo, sentados en una banca, observaban tomados de la mano, sonriendo en silencio, como si supieran que allí, en ese momento, estaban experimentando esa clase de felicidad que no se exhibe en las vallas publicitarias, sino que se guarda silenciosa y eternamente en el corazón. Un domingo soleado, de esos en los que la ciudad parece desacelerarse solo para permitir a la gente reconectarse con lo que realmente importa, Leonardo e Isabela estaban sentados en una mesa al aire libre del Café Ambar, ahora con sus hijos a su alrededor.
Luca y Ana compitieron entre ellos para ver quién se quedaba con el trozo más grande de tarta de manzana, mientras Isabela se reía, fingiendo regañar: «Tranquilo, si no, no quedará ni para papá». Leonardo se limitó a sonreír, tomando suavemente su mano por debajo de la mesa, como siempre lo hacía desde el día en que prometieron empezar de nuevo en esa misma silla. La observó atentamente, sus rasgos delicados, su mirada todavía llena de esa dulce curiosidad y la misma sencillez que lo había cautivado desde su primer encuentro. «¿Recuerdas cuando todo empezó aquí?», preguntó en voz baja, para que solo ella pudiera oír. Isabela sonrió, inclinándose ligeramente hacia él, mientras sus hijos seguían ocupados con sus rebanadas de pastel, y respondió con ese tono irónico que tanto le gustaba: Recuerdo que no me dijiste quién eras, y pensé que no te volvería a ver». Leonardo soltó una breve risa, apretando un poco más su mano, y añadió: «Me alegro de que me hayas dado otra oportunidad». Isabela lo miró con ternura, inclinándose para besarlo suavemente en la mejilla, y luego se volvió hacia los niños, que ahora corrían alrededor de las mesas, transformando el café en una escena de pura alegría. La escena, tan sencilla y tan llena de significado, hizo que Leonardo sintiera una paz profunda, una que nunca había experimentado en los años que buscó aprobación, poder y reconocimiento. Allí, él no era el CEO de Tech Global, no era el hombre del cartel publicitario ni el titular de las revistas de negocios. Él era simplemente Leo, esposo, padre, compañero de café y paseos tranquilos. Isabela apoyó la cabeza en su hombro y susurró: «Creo que logramos construir un mundo propio». Sonrió, mirando el cielo claro de Santiago, y respondió: «Y es infinitamente mejor que cualquier cosa que pudiera haber imaginado». En los días siguientes, Leonardo continuó ampliando los proyectos sociales de la empresa, siempre inspirado en Isabela y las conversaciones que tenían sobre la importancia de ofrecer a los niños no solo tecnología, sino también belleza, color y expresión. En uno de los eventos de Tech Global, al Teens in Show, hablar ante cientos de educadores y emprendedores, mencionó: «Conocí a una mujer que me enseñó que lo que más importa no es lo que tenemos, sino quiénes somos. Y eso es lo que quiero dejar como legado». Isabela, que observaba discretamente desde el fondo del auditorio, sonrió orgullosa mientras sostenía la mano de Luca, quien susurró: «Papá está hablando de ti». Ella simplemente asintió, con los ojos llenos de lágrimas, y en ese momento supo que a pesar de todas las dificultades, todas las rupturas y nuevos comienzos, cada elección, cada riesgo y cada paso fuera de su zona de confort habían valido la pena. Juntos habían creado no solo una familia, sino una historia que sería contada, tal vez, por sus propios hijos, como ejemplo de que el verdadero amor no se construye sobre la ausencia de errores, sino sobre la presencia valiente del perdón y de la entrega. Esa misma noche, de vuelta en la casa que construyeron en el tranquilo barrio, mientras los niños dormían y afuera la ciudad respiraba silenciosa, Leonardo e Isabela estaban sentados en el porche, cada uno con una taza de café, como siempre. Se quedaron allí, en silencio, durante largos minutos, simplemente escuchando el viento y sintiendo la presencia del otro, sin necesidad de decir nada, hasta que, en un gesto automático, Leonardo volvió a tomar su mano y, mirando a Isabela a los ojos, susurró: «¿Prometes que nunca dejaremos de volver a nuestro café?». Isabela sonrió, apretándole la mano con fuerza, y respondió con la misma ligereza de siempre: «Te lo prometo, hasta nuestra vejez y más allá». Y así, entre sonrisas, silencios compartidos y el aroma familiar del café, sellaron una vez más, sin necesidad de palabras,
la certeza de que el amor que construyeron no estaba hecho de apariencias ni de estatus, sino de esencia, de verdad y de una complicidad que ni el tiempo pudo borrar. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, deja un me gusta y activa las notificaciones para no perderte futuros contenidos. ¡Hasta luego!